Muy bendecidos por el Señor. Bien, ¿estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Espero que en nuestro local estén listos para oír la palabra bendita de Dios, que la disfrutamos con gozo. Amén. Quiero dejar en este lugar, tengo el honor de presentar a un hijo espiritual que él va a predicarnos hoy la palabra de Dios. Así que alégrese más, por favor. No seré hoy yo, será él que va a predicar la palabra de Dios. Pastor Humberto, por favor. Muchas gracias. No, yo el mío lo dejé en la casa. ¿Ah? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga en esta hermosa jornada que Dios nos ha permitido el poder estar aquí en esta hermosa casa de oración. Sientan la gratitud de nuestros corazones al Señor porque Dios ha sido bueno. ¿Ha sido bueno Dios? Sí, ha sido muy bueno. Dios nos ha sorprendido pero profundamente estos días que hemos estado aquí en Curicó. Nos hemos llevado de viaje en viaje junto a mi esposa, pero estamos jóvenes. ¿Ah? Y eso es lo bueno. Menos cansados en realidad. ¿Eh? Estamos no tan jóvenes, pero menos cansados. Muy contentos de lo que Dios está haciendo con su pueblo. No hablo solamente de lo que Dios hace en Viña del Mar 3, sino que también lo que Dios está haciendo aquí en Tenocentro. Creo profundamente que Dios está haciendo grandes cosas en este lugar. Y oro a Dios por sus pastores, por su iglesia, por sus líderes, por sus oficiales, para que en ellos nazca, crezca, se desarrolle un corazón de siervo, de tal manera que puedan contribuir en el reino de los cielos. Bien, a lo que me han convocado, quiero invitar a todos juntos que abramos nuestra Biblia, por favor. Dios bendiga a quienes están conectados, también a través de las redes sociales, YouTube. Aunque ustedes no los crean, yo los veo siempre. Siempre les doy su like, ¿ah? Por los cultos que dan ahí todos los domingos, ahí vía online. Hay quienes no pueden estar congregados aquí en la casa de Dios, así que siéntase contento, siéntase gozoso de poder estar usted hoy día aquí en la casa de Dios. Hay gente que tiene impedimentos para estarlo, pero nosotros tenemos la linda bendición de poder tener nuestros pies buenos, algunos en recuperación, ¿cierto? Pero en la casa de Dios. Bien, vamos a la escritura, libro de Marcos, capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Qué terrible es que le vaya peor cuando uno cree que le va a ir bien. Dice esta mujer que le iba peor, dice la Escritura. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare el tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34 y final. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Que por la lectura de su palabra seamos bendecidos, puesto en pie, oramos brevemente al Señor. Señor, te agradecemos esta tarde por el regalo precioso de tu palabra, ya es más dulce que la miel y en esta tarde nos sentamos frente a su resplandor. Señor, alumbra nuestra oscuridad, alumbra nuestros corazones, permítenos entender, Señor, a cabalidad lo que tú quieres entregarnos a cada uno de nosotros. Disponemos esta tarde nuestro corazón y te decimos todos juntos, háblanos, Señor, que aquí estamos. Queremos oír tu voz con claridad y permíteme, Señor, esta tarde ser una vasija de honra y poder entregar tu palabra con la mayor exactitud posible, con la mayor excelencia posible, solo para honra y gloria tuya. En el poderoso nombre de Jesús, amén. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
He querido titular este mensaje Solo por fe. Solo por fe. Me llama muchísimo la atención lo que acontece a través de los escritos. Bueno, este es uno de los pasajes descritos en 3 de los 4 evangelios. Pero el más específico en describirlo es el evangelio de según San Marcos. Y me llama muchísimo la atención porque en el contexto que este se desarrolla no es precisamente lo que hoy día nos convoca a hablar. Porque lo que pasa es que en este episodio, en el contexto de la Escritura, si miramos versículos más arriba, nos encontramos con un varón llamado Jairo. Y Jairo estaba desesperado. Podríamos decir que está desesperado porque con la noticia que tenía de que su hija estaba agonizando, yo creo que nadie está tranquilo con esas cosas. Pero Jairo estaba allí delante del Señor y le pide que por favor vaya a su casa para que sane a su hija. Y en el recorrido en que Jairo conversa con el maestro, en ese recorrido es que el Señor se encuentra, se topa con esta mujer, o más bien dicho, esta mujer se topa con el Señor. Y es impresionante pensar que cómo el escritor prestó tanta atención a lo que a esta mujer le acontecía. Pues dice la Escritura que durante 12 años esta mujer padecía de un flujo continuo de sangre. De un flujo que las mujeres entenderán, ¿cierto? Que a las mujeres le llega una vez al mes, imagínense 12 años seguidos. Uy, uy, uy. Terrible. ¿Cómo habrá sido el carácter? No, ¿cómo habrá sido esta mujer que durante 12 años... No, si era una mujer muy linda, hoy día la vamos a conocer, ¿ya? No tenía un carácter complicado, era muy linda. Pero 12 años que esta mujer se vio enfrentada a esta necesidad, a esta enfermedad. Imagínense levantarse con esta enfermedad a cuesta y después dormir y volver a levantarse durante 12 años. ¿A quién le ha durado más de 2 días un dolor de cabeza? Quiero que pensemos un poquito en esto, que reflexionemos en la condición que se encontraba esta mujer, porque no era una condición fácil. No era una condición fácil estar durante 12 años enfermo. Entonces, sumándole a esta condición que esta mujer tenía, la mujer que padecía del flujo de sangre era catalogada por la sociedad de aquel minuto como una persona impura. Imagínense, enferma 12 años y más encima impura. 12 años. 12 años impura. Pero bendito fue el Señor, que iba pasando por allí cerca de ella. ¿Y sabe cuál era la creencia de aquel minuto? De que aquella mujer que estaba impura, si esta mujer impura tocaba a alguien, permiso, pastora, ¿la puedo tocar? Si esta mujer, yo voy a ser la persona enferma de flujo de sangre, ¿ya? No la mujer, soy hombre. Entonces, yo estaba impuro, yo tocaba a otra persona y la otra persona quedaba impura. Esa era la costumbre o la tradición o la creencia. Pero, ¿cuántos creen en un Dios que revierte situaciones? ¿Sí? ¿Usted cree en un Dios que revierte situaciones? Porque Dios fue en contra de esa costumbre a través de Jesús. Porque lo que le aconteció a la mujer, que ella deseó en su corazón tocar a Jesús. Ella tocó a Jesús, pero ella no le traspasó la impureza a Jesús. Fue todo lo contrario, el Señor revirtió eso. Sino que la pureza de Cristo vino y habitó en el corazón de la mujer. Ese es el poder del Señor que servimos. Y espero que se alegre de saber que sirve a un Dios poderoso, capaz de revertir cualquier situación de lo que el mundo dice impuro. Dios lo toma eso impuro, lo purifica, lo santifica para su obra. Entonces, nos encontramos con esta mujer que al leer esta porción bíblica podemos rescatar algunas enseñanzas y en esta tarde quiero compartirlas con todos ustedes. También con quienes están conectados en esta hermosa jornada. Dios derrame su abundante bendición a través de la explicación de la palabra de Dios. Entonces, encontramos que la condición de la mujer no era la más óptima. No reunía cualidades o capacidades como para tener un encuentro personal con el Señor. Sin embargo, Jesús cambió su historia. Así como cada una de nuestra historia, el Señor la ha cambiado.
Entonces, quiero compartirles 3 enseñanzas que podemos rescatar de este episodio. Lo primero que quiero compartirles esta tarde es que nuestros recursos jamás serán suficientes. Repita conmigo. Mis recursos jamás serán suficientes. Vamos a la escritura, miremos aquí. Esta mujer, lo más probable es que haya sido una mujer con muchos recursos. Y durante 12 años, con recursos, ella pagaba a médicos para que trataran su enfermedad. Entonces ella tenía recursos suficientes para decir, yo puedo comprar mi salud. Sin embargo, no es así. Los recursos del ser humano jamás serán suficientes, amados hermanos, para alcanzar el milagro de la sanidad. Lo que esta mujer estaba viviendo frente a este azote, a este momento de desesperación, era que estaba tan angustiada su alma que todo lo que tenía, dice que todo lo que tenía lo tomó, lo pescó y lo entregó a los médicos y le dijo lo más probable, por favor ayúdenme. Y en vez de irle bien, ¿cómo dice la Biblia que le iba? Le iba peor. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba usando los recursos de ella. Amados hermanos, debemos tener precaución cuando intentamos hacer las cosas para Dios con nuestros propios recursos. ¿Ah? Cuando a veces pensamos tener las capacidades suficientes para predicar la palabra. No, es que yo conozco la Biblia de tapa a tapa, entonces no necesito prepararme. No necesito orar, no, si yo me conozco este versículo de al revés y al derecho y lo explico. Tengamos precaución. Porque esto no se trata de conocimiento, recursos e inclusive de experiencia. Porque aún los más experimentados pescadores temieron en medio de una tormenta. Entonces, cuando miramos nosotros las Escrituras, nos damos cuenta que los recursos del ser humano jamás serán suficientes para el servicio de la obra de Dios. El hombre de Dios debe caminar y sustentar su vida con los recursos del cielo. Amados hermanos, los recursos del cielo son inagotables. Sus recursos, mis recursos son agotables. A la mujer se le acabó todo lo que ella tenía. Le faltó dinero para pagarle a un médico. Hasta el momento que se topó con Jesús. A veces creemos y confiamos en nuestras capacidades para tocar lindos instrumentos. Dios bendiga este coro hermoso que toca para Dios. Pero yo les digo algo. Es más que tocar a Dios. Cuando usamos los recursos de la tierra, tocamos a Dios. Nos tocamos bonito. Pero cuando usamos los recursos del cielo, ¿sabe cómo tocamos? Como Saúl. En ese episodio de Saúl tocamos como David. Cuando David tocaba y tocaba bien, dice. Y dice que los espíritus se iban de la presencia de Saúl. ¿Por qué? Porque David usaba los recursos del cielo. Pero cuando usamos los recursos de la tierra, solamente será música o címbalo que resuena. Y yo le ruego, amen la adoración, amen la alabanza, toquen con excelencia, pero oren a Dios para que cada nota que toquen salga con unción y con poder. Porque usted no sabe cómo alguien va a llegar a este lugar. Y en la alabanza hay libertad porque está el Espíritu de Dios. Entonces, amados hermanos, necesitamos usar los recursos del cielo. Porque nuestros recursos son agotables, se agotan, se acaban. Mas los recursos del cielo son inagotables. Las riquezas de Cristo Jesús son inagotables. Así que yo les quiero invitar a que en esta tarde reflexionemos y pensemos, ¿qué recursos estoy usando para servir a Dios? ¿Qué recursos estoy usando? Y hay terribles consecuencias cuando usted y yo usamos los recursos terrenales. ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo usamos los recursos terrenales? Produce frustración, agotamiento. Cuando usted y yo usamos los recursos, nuestros propios recursos, como son nuestros recursos, nos cansamos, nos agotamos. Y en vez de que Dios bendiga nuestra vida,
lo único que estamos haciendo al utilizar nuestros propios recursos es alejar el favor de Dios de nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros decimos, indirectamente le decimos, Dios, no dependo de ti, yo dependo de lo que yo sé. Yo dependo de la experiencia, de los años de liderazgo, de los años que llevo tocando música, de los años que llevo enseñando. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, alejamos a Dios con esa actitud. Pues su palabra dice que al humilde el Señor lo mira de cerca, pero al altivo Él lo mira desde lejos. Entonces, cuando usamos nuestras propias fuerzas, es en ese instante cuando usted y yo comenzamos a experimentar un cansancio. ¿Y qué es lo que aparece con el cansancio? Aparece la frustración. ¿Por qué? Porque Dios no me responde. Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, si yo vengo a todos los cultos. Señor, si yo oro siempre. Algo está pasando. Entonces estamos usando los recursos terrenales. Estamos usando nuestras propias capacidades para acercarnos a Dios. Y esta mujer descubrió eso. Y lo que nos enseña este evangelista es eso. Que esta mujer al ocupar todos sus recursos se agotaron. Hasta el minuto que oyó de Jesús. Y esto nos lleva al punto número 2. En este segundo aspecto quiero compartirles que no solamente debemos tener ojo con usar nuestros propios recursos, lo segundo es que tenemos que aprender a usar nuestra fe. Debemos aprender a usar nuestra fe. Cuando yo meditaba en esto, pensaba en mi corazón y yo decía, esta mujer dice que escuchó de Jesús. Esta mujer que sufría durante 12 años escuchó a Jesús. ¿Después de qué? De haber cometido muchos errores. ¿Por qué? Porque 12 años estuvo enferma y gastó todo lo que tenía. Pero de pronto dice la Escritura, si miramos aquí el pasaje bíblico, en el versículo 27, dice que cuando oyó hablar de Jesús. ¿Y por qué le digo yo que esta mujer usó su fe? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué viene la fe? ¿Por el oír qué cosa? ¿Ah? ¿Qué escuchó la mujer? A Jesús. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. El evangelista Juan dice que el verbo se hizo carne y vino a habitar en medio de todos nosotros. Lo que a la mujer le aconteció al oír de Jesús es que por el oír el nombre, solamente el nombre de Jesús, esta mujer se llenó de fe. ¿Por qué? Porque oyó de Jesús. Usted, si abre su Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, va a encontrar a Jesús. La Biblia le habla de Jesús. No le habla solamente de lindos hombres, sino que le habla de un plan redentor, de un plan salvador, de un plan lleno de esperanza, cuyo nombre es Jesús. Entonces lo que a la mujer le aconteció al oír de Jesús es que ese corazón al oír de Jesús se llenó de fe. ¿Y sabe qué es lo que pasó con esta mujer al llenarse su corazón de fe? Dice que fue y se postró y fue delante a perseguir a Jesús. ¡Aleluya! ¿De qué está lleno hoy día mi corazón? ¿Con qué estamos llenando el corazón? ¿Qué está llenando hoy día su corazón? ¿Qué llena hoy día mi corazón? ¿Qué me mueve? Porque a esta mujer la movió Jesús. ¿Qué lo mueve? Un instrumento, el servir, en un devocional, en colocar las cámaras, en transmitir. ¿Qué nos mueve? ¿Por qué estamos aquí? Ay, no, es que mi pastor me llamó. Amén. Bueno, yo siempre le he dicho amén a Dios. Pero cuando dije amén, Dios trae recompensa al corazón obediente. Esta mujer al oír de Jesús no se quedó de brazos cruzados, sentada, esperando que ese milagro y esa enfermedad cesara. Ella escuchó de Jesús. Su corazón se llenó de fe. Y como su corazón se llenó de fe, no tenía una fe muerta. Ella tenía una fe viva. Y esa fe viva fue que la movió a la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque ella tenía una necesidad.
¿Cuántos tienen necesidad de Dios hoy día? Yo tengo necesidad de Cristo. Tengo necesidad de su presencia. Y cada vez que leo su palabra, yo quiero volcarme a ella. Quiero obedecerla a ella. Que en esta tarde Dios llene nuestros corazones de fe. Y si alguno tiene una fe muerta, oro a Dios para que en este mismo instante, así como aquella mujer paró aquel flujo de sangre y se secó, Dios reviva aquella fe muerta y la transforme en una fe viva. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Y la fe de esta mujer se activó. Porque ella no había escuchado antes algo tan maravilloso como el nombre de Jesús. ¿Qué le pasó a usted cuando escuchó de Jesús? Ah, no, Jesús, la religión, que la iglesia, que el templo. No, Jesús es vida. Jesús es milagro, Jesús es esperanza. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesús. Esta mujer se movilizó por esa convicción en su corazón. Creyó en aquel hombre. Creyó porque dice que en sí misma pensó y dijo a sí misma, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Sabe qué? Me llama muchísimo la atención pensar en que esta mujer no iba a ir a la presencia de Jesús para decirle, Jesús, ¿me puedes sanar? La Escritura no dejó estipulado eso. La Escritura dejó estipulado y destacado de que la mujer no iba a pedirle algo a Jesús. Lo único que ella quería, amados hermanos, era tocar a Jesús. Sin que Él se diera cuenta. Y no se dio cuenta, aunque Él sabe todo. Amado, mire, sujete esto, por favor. Dios sabe nuestra necesidad, pero aún así Él espera que usted y yo nos acerquemos a Él para tocarle. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? A ver, ¿sí? Nosotros amamos la presencia de Dios. Amamos cuando su presencia nos habla y nos quebranta el corazón. Es maravilloso. ¿Cuántos anhelan los toques de la presencia de Dios cuando la presencia de Dios nos toca? Algunos danzan, otros gritan, otros dicen gloria a Dios, otros dicen aleluya. Pero esta mujer no estaba esperando un toque de la presencia de Jesús. Y el común denominador de los creyentes es que esperamos un toque del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh, ojalá hoy día Jesús me toque. Voy a ir al culto para que sentí su presencia. Esta mujer no estaba esperando eso. Fue al revés. La fe la movió, no para que Jesús la tocara, sino que para que ella tocara al Maestro. Cuando venimos a la casa de Dios, amados hermanos, quienes están conectados, Dios nos da la fe suficiente, no para que Cristo nos toque, sino que nosotros tocar a Cristo. No sé si logramos entender esto. Lo maravilloso que es el comprender que esta mujer no iba a la presencia de Jesús para pedirle, solamente ella quería tocarle. Y bastaba solamente esa actitud de humildad, el que ella fuera a la presencia de Jesús para no pedirle, no para plantearle su situación. Muchos de nosotros, y está bien, súper bien, oremos a Dios, presentémosle, la Escritura nos avala en eso. Pero el ejemplo que tenemos en esta tarde, a través de la fe de esta mujer, es que esta mujer se acercó. ¿Cuántos desean acercarse a la presencia de Dios? Y a veces no tenemos los milagros que buscamos porque no estamos cerca de la presencia de Dios. Porque a veces queremos combatir nuestras batallas con nuestras propias fuerzas y allí cuando usted y yo nos cansamos. Pero ella entendió que era necesario acercarse. Y en el trayecto, la Escritura dice que la multitud apretaba. Y en el trayecto lo más probable es que hayan personas, voces del diablo quizás, que van a ser una multitud en su vida. Van a ser una multitud en mi vida. Pero ¿sabe qué? Esta mujer tenía tanta fe y había puesto la mirada en el lugar correcto que a ella no le importó la multitud y lo único que le interesaba era, Señor, si tan solo tocar el borde de tu manto. Solamente quiero eso, no me interesa la multitud, no me interesa que la gente me diga, ¿sabe qué? Voy a dejar impuro a alguien. No le interesaba eso. A ella lo único que le interesaba era tocar a Jesús. Y a veces nos encontramos en la vida, con la vida de los creyentes, que muchas veces, amados hermanos, le prestamos voces a las multitudes que nos rodean. ¿Qué vas a ir a la iglesia si mira cómo estás? Mira cómo todavía sigues enfermo, todavía cargas con ese cáncer. Todavía estás sumido en la depresión, sumida en la depresión. ¿Para qué vas a la iglesia? Son voces, son multitudes.
Son multitudes que van a buscar alejarnos de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Poner los ojos en el Maestro. Poner los ojos en el autor, como dice Hebreos capítulo 12, en el autor y consumador de la fe. Para que podamos tener la fuerza necesaria para correr a la presencia de Jesús y tocar el manto del Señor. Entonces, yo les quiero invitar a que usemos, como dice el apóstol Pablo, esa medida de fe. Cuando le escribe a los romanos allí en el capítulo 12, usemos la medida de fe. Todos tenemos fe. Todos los que estamos aquí tenemos fe. El problema es que muchas veces no la usamos. Hay que usar la fe. Usemos nuestra fe. Tercero y último. No más recursos de nosotros, con recursos del cielo caminamos. El pueblo de Dios no camina por lo que ve, sino por fe. Ese es el pueblo que agrada a Dios. Perdón, antes de ir a avanzar. Cuando el hombre de Dios camina por la fe, es la única forma de agradar a Dios. No lo agradarán, no lo conmoverán nuestras lágrimas. Nuestras elocuentes oraciones o extensas oraciones no lo van a conmover. No importa qué palabras tan lindas o tan elocuentes podamos usar para acercarnos a Dios. Pero si hay algo que conmueve el corazón de Dios es la fe del hombre, de la mujer. ¿Recuerdan aquel episodio en la fe del centurión? Él no se conmovió con la petición de este hombre. Él se conmovió con la fe de este hombre. Porque este hombre le dijo, no basta que vayas a mi casa, lo único que tienes que decir es que digas la palabra y mi siervo va a ser sano. Aleluya. Y oro a Dios para que Dios levante muchos centuriones en esta casa. Que crean al Señor, crean a su palabra. Y el Señor dijo, oh, nunca había encontrado tanta fe en un hombre. Que Dios encuentre mucha fe en nosotros. Que Dios encuentre mucha fe en ustedes quienes están conectados, ahí en los locales. Locales llenos de fe, que creen a la palabra de Dios. Tercero y último. Si hay algo que podemos tener en claro, amados hermanos, es que Dios recompensa nuestra fe. Dios recompensa nuestra fe. Caminamos en fe y todo lo que hacemos, como dice la Escritura, lo hacemos para la gloria de Dios. Los cultos, las transmisiones, los estudios bíblicos, los tiempos de oración, todo lo hacemos para la gloria de Dios. No lo hacemos porque no tenemos nada que hacer. No lo hacemos porque al pastor se le ocurrió o a la pastora se le ocurrió. No lo hacemos tampoco para entretener a los jóvenes. Muchos años escuché eso. No, hagamos esto, hagamos lo otro para entretener a los jóvenes. Las cosas las hacemos para la gloria de Dios. Y Dios recompensa al hombre y a la mujer de fe. Y Dios recompensó a esta mujer. Porque lo primero que logró en el Señor fue que llamó su atención. Y Jesús perfectamente podría haber mirado a su alrededor y haberla identificado. Pero él lo dijo. Alguien me ha tocado. Alguien me tocó. Y los discípulos que andaban terrenalmente, que no entendían nada todavía, porque estaban en proceso de que el reino de Dios bajara de los cielos y se estableciera en sus corazones, todavía no lograban entender muchas cosas. Y esta era una de ellas. Y ellos le dicen, pero maestro, si todos te están apretando, ¿cómo tú preguntas que quién te ha tocado? Y el Señor, parafraseando un poco, Él dice, es que no fue cualquier toque. No fue cualquier toque. Porque la persona que me tocó logró que el poder saliera de mí. Amados hermanos, su fe y mi fe es capaz de activar el poder de Dios en la vida del creyente, en su vida y en mi vida, en la vida de los hijos de Dios. Y muchas veces no vivimos en los estados sobrenatural con Dios, porque estamos alejados y caminando desde el punto de vista o del aspecto terrenal.
¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestra mente, todo nuestro ser está pegado en la tierra. Y el Señor enseñó a sus discípulos en Mateo 6:33, no peguen sus ojos en la tierra, sino que buscad primeramente el reino de Dios y mi justicia, y todo lo demás yo lo añado. No se preocupen, yo lo tengo resuelto. Entonces necesitamos caminar en fe. Tengo una deuda económica, voy al banco y me pido un crédito. A veces la gente piensa que esa es la solución. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero si Dios no nos ha mandado, tengamos cuidado. Nada más que eso. Porque Dios también da la sabiduría para hacer las riquezas aquí en la tierra. Pero cuando usamos la fe, creemos en el Dios proveedor. Cuando estamos enfermos, creemos en el Dios sanador. Cuando a veces estamos tristes, creemos en el Dios que cambia, transforma la tristeza en alegría. Porque cuando hemos estado cansados, porque a lo mejor hemos peleado tantas batallas en la vida, hemos cargado tanto esa enfermedad como aquella mujer, el Señor nos dice, yo te doy nuevas fuerzas. Y aun cuando no tengas ninguna, dice el Señor, yo te la multiplico desde allí y yo te levanto. Así decía Job. Aunque yo fuere polvo, desde allí el Señor me levantará. Dios premia la fe. Dios recompensa la fe. Y Dios recompensó la fe de esta mujer. ¿Y saben qué es lo glorioso de todo esto? Es que Dios no esperó hasta mañana. No le dijo, ya, yo te sano mañana. Dice la Escritura que enseguida aquel flujo que de 12 años cargaba esta mujer cesó, se secó. Y yo oro a Dios para que esta noche, si hay alguna necesidad en nuestras vidas, por su fe y por mi fe, el Señor hoy día la estanca. El Señor hoy día le da un alto en el camino para que podamos experimentar la vida abundante, la vida buena de Dios. Solo por la fe. No creamos que podemos comprar la salud, que podemos asistir a buenos médicos. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Ustedes que están allá en los locales, Dios es poderoso. Dios es grande. Servimos a un Dios grande. Hemos servido a un Dios maravilloso. Dios premia la fe. Dios premiará su fe. Dios premiará la fe de su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ir en pos de Jesús. Y termino con esto diciendo lo que expresa Jesús a esta mujer. Miremos el versículo 34, por favor. Y es lo que Dios hoy día nos viene a decir hoy. Levanta ahí su mano derecha, por favor. Quienes tengan una necesidad esta noche. Esto es lo que Dios ha venido a decirnos el día de hoy. Porque no lo digo yo, dice, y Él le dijo, hija, hijo, hija, hijo. Todos los que estamos aquí somos hijo e hija. Tu fe te ha hecho salva. Y yo les digo en el nombre del Señor, ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sano de tu azote. No importa el nombre que tenga ese azote. No importa si lleva 1 año, 5 años, 10 años, 15 años con ese azote. Hoy día por tu fe, el Señor nos salva. Hoy día por su fe, el Señor nos da paz. Hoy día por su fe, todo es hecho nuevo en la vida de los hijos de Dios. Puesto en pie, le damos gracias a Dios, por favor.